Hola a todos, espero que se encuentren bien. Paso por acá para dejarles un tutorial de cómo utilizar una transacción Z, que es ZS de piso carga. Eh, Esta transacción funciona para hacer cargas masivas de datos o de información que necesitemos dentro de SAP. Eh, es un, es un desarrollo que he estado utilizando desde hace bastantes años, no lo inventé yo. Lo tomé de otro cliente uno de los clientes donde estuve hace mucho tiempo y bueno, me ha sido bastante útil para subir información cuando requiero subir muchas líneas de cualquier cosa, de lo que necesite. Normalmente en ventas la utilizo para subir precios o subir descuentos, incluso para actualizar algunos datos maestros. Eh, y a pesar de que la transacción es ZSD, no necesariamente es exclusiva del módulo de venta. Hasta mi experiencia la han utilizado personas de finanzas, personas de costos, de MM, distintos módulos que han requerido el uso de esa transacción. La transacción en sí no es, no es que funciona con absolutamente todos los códigos que nosotros vayamos a ejecutar. Hay ciertas transacciones en SAP que, como tienen muchos campos que tocan internamente, puede costar que funcione, pero cuando son cargas más sencillas, pues sí funciona. Entonces, aquí les voy a ir explicando paso a paso cómo funciona, cómo podemos utilizarla, qué errores pueden dar, y bueno, todos los tips que me acuerdo al momento para que se pueda utilizar este desarrollo. A ver, vamos a ingresar en SAP. Ok. Bueno, como les dije, la transacción ZS de piso carga es un programa de carga masiva que funciona a través de una grabación que se genera por la transacción SHDB, que es una transacción estándar. Y este programa de carga me va a permitir a mí generar estructuras de Excel para yo saber cuál es la plantilla que voy a subir al final, o subir propiamente lo que es el dato o los datos o las líneas de información que se quieran cargar en sistema. ¿Okay? Como les dije, esto funciona con el programa SHDB. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar una grabación. ¿Okay? Una grabación según la transacción que vayamos a utilizar. Vamos a poner aquí prueba tut. Y vamos a utilizar la transacción BK11, que es una transacción utilizada en ventas para generar registros de condición tanto de precio como de descuento. Entonces aquí simplemente le damos a iniciar grabación y él de uno me va a llevar a la transacción que se esté tocando. ¿Okay? Recomiendo, porque ya a partir de este momento todos los campos que se toquen o donde yo me detenga o todo lo que yo seleccione van a ser registrados dentro de la grabación. Él internamente va a ser como una especie de record allí, y todo lo que yo toque él lo va a ir grabando. ¿Okay? Entonces aquí, si sabemos el dato en la transacción que estamos utilizando, evitemos usar o irnos por el camino largo. Por ejemplo, yo aquí podría abrir el match code y buscar la clase de condición que voy a utilizar, pero si yo hago eso, aquí el programa internamente me va a ir grabando cada punto. La idea es que cuando se genere la plantilla de Excel se genere lo más limpio posible. Entonces yo voy a ir introduciendo los datos, como ya me lo sé, los voy a ir introduciendo de manera más rápida. Yo voy a utilizar una clase de condición que es la ZK07, y al yo darle enter, él me va a traer, en el caso de ventas,
cuáles son las secuencias de acceso que están disponibles o habilitadas para esta clase de condición según las agrupaciones que se hicieron anteriormente. Entonces aquí para este ejemplo vamos a tomar la opción 3 o la secuencia de acceso 3, que es cliente material. El internamente me va a tomar lo que es organización de ventas, canal de distribución y cliente. Entonces acá vamos a tomar la organización de ventas 1710, el canal de distribución 10 y vamos a utilizar el cliente 17114. Vamos a darle enter y aquí vamos a ubicar este material que está en este mandante. Voy a indicarle un importe para el descuento que sea, no sé, un 6%, por ejemplo, y voy a indicar un periodo de validez que es a partir de hoy 12 de febrero del 2022 y va a estar vigente hasta mañana 13 de febrero del 2022. Al yo darle enter, fíjense que cada vez que yo le doy enter aparece un cuadrito chiquito que dice grabando, porque él internamente va guardando toda la información que se va indicando en la pantalla o todos los puntos donde uno se detiene en la pantalla. Si yo le doy clic en cada uno de los botones, él va a ir grabando toda esa información. Como esta es una carga sencilla, yo simplemente le doy al botón de grabar y aquí me aparece un mensaje meramente informativo que dice grabación concluida, la transacción se ha copiado. Entonces aquí en esta pantalla podemos ver los campos donde nos detuvimos. Vemos inicialmente cuál es la transacción que se indicó y vemos también los valores que se han ido introduciendo en sistema, ¿no? También, por ejemplo, en esta sección dice que aquí te detienes y que escoges con X, esto significa que escogimos la secuencia 3, ¿okay? Y bueno, así va a ir captando todos los datos según donde nos detuvimos, ¿okay? Aquí simplemente le damos a grabar y aquí aparece un mensaje súper redundante que dice la grabación ha sido grabada. Le damos OK y vamos atrás. Entonces ya nosotros tenemos nuestra grabación, es prueba piso tut, y con este nombre lo vamos a copiar y vamos a ir ahora sí al programa de carga, que es el ZSD piso carga. Entonces podemos utilizar un nuevo modo o el mismo modo donde estábamos trabajando. En esta pantalla simplemente lo que tenemos que hacer es, donde dice archivo Excel, introducir el nombre de la grabación, ¿okay? Y luego vamos a generar la estructura que vamos a utilizar posteriormente para poder subir la información. Y en donde dice ruta de archivo de salida, vamos a ubicar una ruta para grabar esa estructura que se está creando. Vamos a buscar aquí en el escritorio tutorial. Yo usualmente le pongo un número al nombre del archivo porque él cuando se graba, él me va a grabar lo que yo le ponga más el nombre que tenga aquí arriba la grabación. Entonces yo acá donde dice ruta de archivo de salida solamente le voy a poner un 1. Vamos a ubicar la carpeta de nuevo. Solo le pongo un 1 y le doy a abrir. Y le damos a ejecutar. Entonces él acá me dice que ya se generó el archivo para la ruta que se indicó. Le damos OK. Nos podemos ir a la carpeta donde se hizo la carta. Y fíjense que acá él graba el archivo en un formato .csv. Nosotros podemos manejar formatos .xls, pero siempre las cargas tienen que ser en .csv. Entonces yo aquí al abrir el archivo, fíjense que él me grabó toda la información que yo le fui indicando en la grabación. O sea, yo le dije que utilizara la clase de condición ZK07,
esta es la secuencia de acceso 3, esta es la organización de ventas, el canal, el cliente. Y aquí, por ejemplo, aquí me repite los valores porque seguramente me detuve en alguna parte y él volvió a copiarme los valores. Me hubiese detenido 2 veces, entonces él no me carga o no me crea 2 veces estos valores. Y luego me está asignando acá lo que es el importe. Eso sería material, el importe y las fechas de validez desde inicio hasta el fin. Incluso vamos a hacer la prueba. Vamos a cerrar este archivo y vamos a generar uno nuevo, tratando de tocar la menor cantidad de campos posible para que se grabe la plantilla lo más limpio que se pueda. Entonces acá vamos a darle otra vez grabación nueva, vamos a ponerle otro nombre aquí, prueba tutorial 2 sería, y vamos a utilizar la misma transacción BK11. Aquí ya nos trae la clase de condición que se grabó por el registro anterior. Vamos a darle enter, seleccionamos igual la tercera opción, voy a seleccionar y aquí simplemente voy a darle material, el importe vamos a dejarle un 3% y vamos a ponerle otra vez la validez, la misma, desde el 12 de febrero al 13 de febrero, y simplemente vamos a darle grabar. Fíjense que él acá, incluso me hizo el registro con una menor cantidad de líneas. Lo importante aquí es que siempre las grabaciones se hagan lo más limpias posible para que se eviten errores al momento de la carga de los datos. Vamos a darle grabar. Generamos la grabación y ahora vamos a irnos otra vez al programa set. Asignamos nuestro nombre de la grabación y seleccionamos, importante siempre, la primera vez cuando vamos a crear la estructura, le damos a generar la estructura. Si estuviéramos haciendo la carga, le damos a grabar. Aquí vamos a generar la estructura Excel y vamos a otra vez hacer la asignación de la ruta de salida. Vamos a ponerle un 2. Y al igual, fíjense que aquí, esto es lo que decía antes. El nombre, yo en el anterior le puse un 1 nada más y él me toma el valor que yo le estoy dando más el nombre de la grabación. Entonces yo aquí al poner 2, él automáticamente va a grabar 2 prueba tut 2. Vamos a abrir y ejecutamos. Listo. Ya se creó el archivo, vamos a abrirlo. Ok, y fíjense que acá él me trae, ya no me repite lo que es la organización, el canal y el cliente. ¿Por qué? Porque cuando estaba haciendo la grabación me detuve en la menor cantidad de campos. Entonces esta sí es una plantilla limpia para mí porque simplemente me está trayendo la clase de condición. Este es un campo que queda libre cuando hice la grabación, y cuando suba yo en la plantilla que corresponda, este campo debe quedar igual. Luego tengo la selección de la secuencia de acceso, tengo mi organización, mi canal, mi número de cliente, el material, el importe y las fechas. Fíjense que acá hay valores en la fila 2 que no tienen nombre. Esto evidentemente porque sigue siendo un desarrollo, o sea, no es un programa estándar o una transacción estándar. Entonces hay campos que cuando los toca el programa internamente, él no guarda el nombre del campo porque o no lo encontró o no se tiene, ¿sí? Pero bueno, yo porque ya me conozco esto y ya yo sé que estos valores, ya yo sé a qué pertenece cada dato, ¿ok? Entonces, ahora viene el momento, digamos, de la carga de la información. Les decía antes que para yo cargar la información necesito
que se sube el archivo en .csv, porque así lo pide el programa, ¿ok? Yo podría crear acá varias líneas para poder subir información. Puedo cargar, qué sé yo, 10 líneas o puedo cargar 3000 o 5000 líneas, dependiendo de los registros, de la cantidad de registros que esté subiendo, ¿ok? Pero por efectos de esta prueba nada más voy a cargar una y aquí lo que voy a hacer es cambiar el valor del importe. En vez de 3% va a ser un 10% y también le podríamos cambiar las fechas de validez. La voy a poner como fecha a partir del 12, pero la voy a cambiar hasta el 15 de febrero. Cosas importantes. Por ejemplo, las fechas deben mantenerse siempre en este formato. Es decir, día, punto, mes, punto, año completo. Siempre. No puedo utilizar slash, no puedo utilizar comas, no puedo utilizar guiones. Siempre tiene que ser en este formato. Otra de las cosas importantes que, por ejemplo, si yo tuviese acá un canal de distribución, que el canal es un código 01, cuando yo grabo el CSV, él no me va a contemplar el 0, él simplemente me va a traer un 1. Entonces, todos aquellos campos que tengan ceros adelante, porque el campo así lo requiere, es necesario que cuando yo voy a grabar, yo asigne ese campo como un texto y le ponga el 0 que corresponda antes. ¿Para qué? Para que yo cuando grabe el archivo, lo grabo en CSV, no toco el archivo, no lo vuelvo a abrir, porque si lo vuelvo a abrir pierdo el formato. Y ya teniendo el archivo definitivo, subo la plantilla y no hay problema. Entonces estos son algunos datos. Por ejemplo, acá si yo al cliente le tuviera al final acá un espacio, cuando yo voy a subir la plantilla, él me va a dar un error porque me va a decir que ese cliente no existe. ¿Por qué? Porque es que tiene un espacio en su campo, ¿sí? Entonces, estos son algunos datos o cosas que pueden ir ocurriendo en el camino o en el proceso del aprendizaje para el uso de la transacción. Otra de las cosas súper importantes a la hora de utilizar o cargar la estructura o el archivo o la plantilla que vamos a utilizar es que las dos primeras líneas del archivo se deben eliminar. Particularmente, yo lo que hago es grabo el archivo en un XLS. ¿Para qué? Para que él me grabe esos campos que están en texto, no me los cambie, ¿ok? Yo pueda manejar el archivo a mi, a mi conveniencia, según la información que necesito subir. Y luego, una vez que yo tengo el archivo definitivo en XLS, yo lo paso a CSV. Yo estaría grabando acá, por ejemplo, aquí, CSV delimitado por comas. Este es el tipo o el formato del archivo. Yo lo voy a grabar. Él ahí me dice que si quiero reemplazar el que ya tengo, le digo que sí, no hay problema. Y entonces, ya cuando vaya a subir el archivo definitivo, le elimino estas dos primeras líneas. ¿Por qué? Porque el programa no considera esas dos primeras líneas como valores. Entonces, si dejamos esas dos primeras líneas, el programa lo primero que va a hacer es dar un error, porque él aquí, por ejemplo, en este archivo, él va a buscar una clase de condición, pero resulta que acá, si yo dejo esto así, estos valores no pertenecen a una clase de condición. Entonces él allí va a dar un error. ¿Okay? Entonces aquí eliminamos esto y le damos a grabar. Y cerramos el archivo. Una vez cerrado el archivo, si yo tengo algún cambio, es preferible que se haga el ajuste en el XLS y luego se pase a CSV. Porque, ¿qué ocurre? Y voy a hacer la prueba. Si yo, por ejemplo, yo decía acá que si tengo un canal de distribución que se llame 01 texto, yo puedo dejar aquí el 01. Perfecto. Yo voy a grabar este archivo
Vamos a grabarlo y vamos a cerrarlo. Al yo volver a abrir este archivo, fíjense que él me pierde el formato y en vez de tener 01, él me deja en 1. Si yo subo en 1 un campo que debe tener una cantidad de ceros antes del último valor, él me va a dar un error. Me va a decir que esta información no coincide y por ende no se sube el archivo o la estructura que yo estoy montando. Entonces acá vamos a cerrar, vamos a grabar. Y bien, una vez que tengamos el archivo ya definitivo, ahí sí vamos a subir la información en SAP directamente. Vamos atrás. Ok, y ahora para cargar el archivo, si utilizamos la opción grabación SHDB, ahí lo que hacemos es seleccionar esa opción y luego ubicamos el Excel o el CSV, mejor dicho, que quedó como definitivo. Entonces aquí seleccionamos siempre el CSV, en mi caso es el tutorial 2 y le doy a la opción de abrir. Una vez que se haya elegido el archivo, simplemente le damos a ejecutar y él allí, bueno, como es la primera vez, me pide dar accesos a la ruta, le digo que sí. Y en este caso en particular, él me dice se han grabado los registros de condición. ¿Qué ocurre? Que no en todos los casos se van a mostrar los mensajes informativos diciendo que la información se ha subido correctamente. Hay algunos casos en que la grabación está allí como ejecutándose y cuando cuando no se está ejecutando más, significa que ya la grabación subió. En este caso, sí nos trae el mensaje y este es un mensaje propio de la transacción de la beca 11 cuando tú haces los registros. Pero no en todos los casos son así. Lo que quiero decir es que no siempre esperen este mensaje. Importante para saber si es que los valores se han subido, se puede revisar la transacción que nosotros estemos utilizando o también se pueden revisar las tablas. Si sabemos cuál es la tabla que se está tocando internamente, revisamos la cantidad de registros que se tengan y vemos si es que se han ido actualizando los valores y si es de una manera correcta. Okay. Lo que sigue en este caso es que vamos a hacer la validación de si se cargó o no la información de manera correcta. Para el ejemplo, yo me voy a ir a la transacción BK13, que es la transacción para visualizar los que son los registros de condiciones. Esto aplica tanto para precios como para descuentos. Aquí vamos a utilizar la clase de condición ZK07, que es la misma que se cargó en la plantilla, y me voy a ir donde dice info condición. Él, como acabo yo de utilizar ciertos valores, él me los va heredando en cada uno de los campos que aplique, ¿no? Entonces me trae la organización 1710, el canal 10, el cliente, el mismo cliente que utilicé, y me trae el material. Y por defecto él trae la fecha del día en la parte de abajo. Al yo darle a ejecutar, él me muestra el o los registros que existan. Entonces vamos a comparar esto con en este caso el XLS que habíamos dejado como ejemplo. Entonces fíjense acá, cerrar acá, que tenemos acá. Tenemos en la clase de condición, esto lo que les comentaba que era la secuencia, la organización de ventas, el canal de distribución, el cliente es el mismo 17.1.3014, el material es el mismo FG6.200, el importe 10 y la fecha que fue lo que actualizamos al final. Al final actualizamos importe que pasó de 6 a 10 y la fecha que pasó del 12 al 13 pasó del 12 al 15.
Entonces ya vimos que el registro en realidad sí se creó de forma correcta y se registraron los valores de manera exitosa. Eh, digamos que esa es la funcionalidad netamente de la transacción ZS de piso carga. No es una transacción complicada de utilizar, solamente que hay que estar pendiente de los detalles o los tips que les decía, el tema de los formatos de las columnas, o si tenemos ceros adelante, y importantísimo quitar las primeras líneas para no subir una información y que me empiece a dar error. Y básicamente, como les dije antes, funciona para la mayoría de los casos. En los casos que no funciona es porque la transacción que estemos tocando lleva mucha información, lleva muchísima data, muchos campos que él vaya a registrar, y puede que cuando se haga la grabación y se suba la información de error por la cantidad de datos que se están tocando. Bueno, esto es todo, espero que les sirva, espero que les ayude, y cualquier información adicional que necesiten, si tienen mi número me pueden escribir, o si no me dejan algún comentario y yo lo veo y lo solucionamos. Cuídense y que las pasen bien.